Muy buenos días a todos, a nuestra presidencia permanente en México, por supuesto, al PID, a los comisionados presidenciales que nos acompañan esta mañana y de manera muy especial a cada uno de ustedes, enlaces de educación Mesoamérica. Saludamos de manera muy especial a aquellos enlaces que nos acompañan por vez primera en este espacio en el que desconstruimos lo que es la protección de trayectorias educativas. Esta es la tercera sesión que se enmarca en las actividades del proyecto de bien público regional para protección de trayectorias educativas. En esta ocasión, tenemos tres objetivos que nos hemos planteado. El primero es conocer el estudio denominado Promoviendo la Permanencia Escolar en Honduras, lineamientos para el desarrollo de incentivos. En ese sentido, vamos a conocer el estudio, pero también vamos a reflexionar acerca de las recomendaciones que arrojó esta investigación. Como segundo objetivo, se ha planteado conocer experiencias de implementación de programas de incentivos no monetarios en Haití y Perú, respectivamente. Y es justamente un proceso de transferencia y de gestión de conocimiento el que fundamenta esta iniciativa que muy eficientemente el BID pues implementa con todos los países. Y como tercer objetivo está el intercambio de comentarios, reacciones, consultas a las experiencias que se van a presentar por parte de cada uno de ustedes. Muy bien, con esas instrucciones iniciales, quisiera invitarle a cada uno de ustedes a que por favor utilicemos la función de chat que nos brinda el Zoom y de esa manera aprovechar la herramienta para hacer una presentación personal y de esa manera escribir su nombre, su cargo, la institución y de manera muy específica el país. Bien, con estas instrucciones iniciales, quisiera hacer una revista, pasar revista por la agenda y le pido a la gerente del eje social de Proyecto Mesoamérica, Carla López, que nos auxilie colocando en pantalla la agenda. Muy bien. Estamos viendo en pantalla para que de esa manera también podamos conocer lo que se espera para este encuentro y que podamos también aprovechar todas estas oportunidades. Muy bien, iniciamos con las instrucciones iniciales que ya prácticamente las hemos agotado para luego entrar al segmento de bienvenida y presentación en el que nuestra presidencia permanente en México estará brindando los saludos y la instalación de la reunión. Posteriormente pasamos a la presentación del estudio sobre permanencia escolar en Honduras y El Salvador y posteriormente entonces pasaremos a la ronda de comentarios y reacciones que haremos en orden alfabético por cada uno de los países y luego pasaremos a la presentación de experiencia de incentivos monetarios en Haití, la respectiva ronda de comentarios y reacciones y luego la presentación de experiencia de incentivos no monetarios en Perú y posteriormente pues la ronda de comentarios y reacciones y el cierre de la reunión. Entonces, teniendo tres presentaciones y espacios de comentarios, quisiera pedir su apoyo para que podamos ser muy puntuales y hagamos una
adecuada gestión del tiempo de todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos con el desarrollo de la agenda y quisiera, luego de reconocer el esfuerzo y todo el apoyo del PID, que ha sido realmente importante y clave en este proceso, quisiera trasladarle el micrófono al doctor José Alfredo Galván, en representación de la presidencia conjunta de este semestre que ostenta a México de la mano con Nicaragua. Doctor Galván, el espacio es suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Lidia Fromm. Estimada Lidia Fromm, directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica, estimados y estimados representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes reconocemos particularmente su esfuerzo en esta importante iniciativa, estimados y estimadas enlaces técnicos de los ministerios y secretarías de educación de los países miembros de nuestro proyecto Mesoamérica. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la presidencia conjunta del proyecto Mesoamérica, es un honor estar con ustedes el día de hoy y darles la más cordial bienvenida, también a nombre de nuestra directora general, Gloria Sandoval, comisionada ante el proyecto Mesoamérica, para concurrir en esta tercera sesión de 2022 del Grupo de Enlaces Técnicos de la Iniciativa Educación Mesoamérica. Como ya se ha adelantado de manera previa, en esta sesión se revisarán distintas experiencias nacionales, particularmente en los hermanos países de Honduras, Haití y desde luego Perú. En particular, se abordará sesiones sobre las experiencias y los lineamientos en los incentivos monetarios y no monetarios en estos últimos dos países para la protección de trayectorias educativas. La realización de esta importante sesión que ahora nos reúne se enmarca, como sabemos, en las prioridades identificadas en el plan de trabajo de la presidencia conjunta del proyecto Mesoamérica, ostentada durante este primer semestre de 2022 por Nicaragua y por México. El propósito de llevar a cabo este y los subsiguientes encuentros es continuar avanzando en el fortalecimiento del bien público regional sobre protección de trayectorias educativas en nuestra región mesoamericana a través de sesiones orientadas tanto al intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países, como a la presentación de resultados relevantes de la agenda de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre esta sesión en particular y sobre el segmento que corresponderá a la experiencia de Haití y de Perú, quisiéramos señalar que en cada uno de nuestros países existe un número importante de jóvenes que muchas veces, debido a temas referentes a recursos económicos o bien de naturaleza de seguridad o inseguridad, no pueden continuar sus estudios. Los altos costos, por ejemplo, de la conexión a Internet, que siguen siendo un denominador común en nuestra región, así como del transporte y la falta de suficiente seguridad en los trayectos hacia las escuelas, hace que muchos de nuestros jóvenes decidan abandonar sus estudios e intentar incorporarse al mercado laboral sin las habilidades necesarias. Y como consecuencia de ello, solo un bajo porcentaje de los más vulnerables de nuestros jóvenes logran culminar la secundaria, lo que impide que muchos hogares no logren romper los círculos de pobreza, violencia y migración. A fin de abordar las dificultades que la población joven enfrenta en su día a día, varios países
han venido desarrollando programas de incentivos monetarios y en el caso de Haití, y no monetarios, como en el caso de Perú, que han impactado positivamente en la proyección de trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con instituciones especializadas, estas iniciativas han resultado ser una importante estrategia para ayudar a nuestros jóvenes a hacer frente a cierto tipo de barreras, pero destaca que su diseño debe ser contextualizado a la realidad de cada uno de nuestros países y las dificultades específicas de la población objetivo, requiriendo pilotos y un sistema de monitoreo para garantizar su adecuado funcionamiento previo al deseable escalamiento. En este sentido, desde la presidencia conjunta, celebramos la realización de esta sesión y nuevamente agradecemos al BID la presentación del documento que busca ser una guía aplicada para el diseño de intervenciones de transferencias monetarias condicionadas destinadas a incrementar la permanencia y reinserción escolar en jóvenes de secundaria, usando los ejemplos de El Salvador y Honduras. Asimismo, apreciamos mucho la presencia de especialistas que presentarán las experiencias del día de hoy. Finalmente, además de agradecer también a la dirección ejecutiva del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica por el trabajo institucional realizado para la celebración de este encuentro, deseamos reconocer a todas y todos los enlaces técnicos de los 10 países miembros de nuestro proyecto Mesoamérica por su gran dedicación y compromiso para acompañar e impulsar decididamente este esfuerzo compartido tan oportuno ante los grandes desafíos que estamos enfrentando en nuestros sistemas educativos. Muchísimas gracias a todas y todos y que sea una excelente y muy fructífera reunión. Muchas gracias. Estimado doctor Galván, muchas gracias por esas palabras de instalación, de bienvenida, pero también por esas reflexiones que ha compartido y que creo que posicionan muy bien los temas que estaremos desarrollando a continuación. Muchas gracias. Quisiera también hacer un especial saludo a los comisionados que nos acompañan esta mañana, al comisionado Edwin Cuevas de Panamá, así como también al comisionado Nelson Arévalo de El Salvador. Muchas gracias por acompañar estas actividades del proyecto Mesoamérica. Procedemos entonces ahora con la fotografía grupal. Y yo quisiera pedirle al gerente de comunicaciones del proyecto Mesoamérica que por favor nos guíe en este ejercicio. Adelante, Ronald. Gracias, doctora Fran. Buenos días a todos. Agradeceremos que podamos activar nuestras cámaras, por favor, para que podamos hacer la captura respectiva y todos estemos preparados. Se están activando las cámaras. Muchísimas gracias. Muy bien, a la cuenta de 3 yo haré la captura para que estemos preparados. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Bien, ahora vamos a invitar a Felipe Sarmiento Caldas, consultor en educación del Banco Interamericano para el Desarrollo, quien estará realizando la presentación de ese estudio sobre la promoción de permanencia escolar en Honduras y en El Salvador. Y pues en este estudio estaremos considerando elementos tales como el diagnóstico sobre la permanencia escolar en Honduras y El Salvador, el diseño de intervenciones y la evaluación de impacto. Así que Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Hola, ¿qué tal con todos? Efectivamente, como comentó Lidia, un poco la idea de esta pequeña presentación es comentarles lo que pudimos trabajar con Innovation for Poverty Action sobre cómo diseñar incentivos monetarios y no monetarios, ¿no? Entonces, más o menos lo que les quiero presentar son unos lineamientos generales y luego terminaré con un ejemplo que hemos escogido que está dentro del documento.
Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, avísenme cuando ya se pueda ver la presentación. Firmamos. ¿Sí? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, me gustaría primero comenzar comentando un poco sobre el contexto general de por qué creemos que los incentivos son una muy buena manera para proteger trayectorias educativas. Actualmente hay 11 millones de niños, niñas y jóvenes que se encuentran fuera de la escuela. Esto quiere decir que en algún momento dejaron de estudiar, ¿no? Decidieron abandonar o fueron excluidos por el sistema educativo, ¿no? Y debido al COVID, estos 11 millones se incrementan en 3, de acuerdo a unos últimos estudios que hemos tenido. Y un poco lo que dice la literatura es que las barreras principales por las cuales estos jóvenes son excluidos del sistema educativo principalmente se debe a causas económicas, con un 51%, y causas motivacionales, con aproximadamente 20% de los jóvenes que son excluidos del sistema educativo debido a temas motivacionales. Entonces, ¿cómo es que podemos de alguna otra manera abordar estos factores? Los incentivos son mecanismos que buscan abordar factores de riesgo para proteger las trayectorias educativas. Y acá tenemos dos tipos de incentivos. Los incentivos monetarios, que digamos que son los más conocidos, y luego los incentivos no monetarios, ¿no? Estos dos incentivos tienen objetivos distintos también. Esto quiere decir que no es que un incentivo sustituya a otro, sino que pueden ser complementarios. Los incentivos monetarios están principalmente destinados a abordar problemas o factores económicos, y los incentivos no monetarios están principalmente pensados en abordar factores motivacionales. Entonces, ¿qué es un incentivo monetario? Un incentivo monetario, digamos, que es, voy a usar la misma palabra, es un incentivo en dinero en efectivo, vouchers, becas, cheques, ¿no? Que de alguna otra manera lo que buscan es eliminar las barreras económicas de los jóvenes, ¿no? Para que ellos puedan continuar sus estudios. En el caso de los incentivos no monetarios, aquí sí tenemos, digamos, un menú un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque efectivamente, como son no monetarios, acá tenemos dos tipos, que pueden ser tangibles, que los podemos tocar, como por ejemplo algún trofeo, un certificado, útiles de escolares, ¿no? Un diploma, ¿no? Una placa, una medalla, ¿no? Y tenemos los intangibles, ¿no? Que pueden ser como por ejemplo información que se le transfiere, privilegios como por ejemplo digamos, ser los primeros quizás en escoger el siguiente curso para el siguiente año, ¿no? O digamos como que cosas que no necesariamente el chico puede coger, pero que puede acceder. Entonces, digamos que tenemos estos dos incentivos distintos que son complementarios y que buscan abordar factores distintos, ¿no? Ahora, los incentivos no es algo nuevo que se viene realizando en la región. Ya se vienen empleando de distintas maneras en distintos países, ya que hemos puesto más o menos algunos ejemplos que vamos a poder revisar hoy y que también ya se encuentran siendo implementados en otros países y que pueden encontrar en el documento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el programa de exención de costos escolares, que es una especie de beca que lo está trabajando Haití, que luego vamos a escuchar un poquito más acerca de ello. Tenemos este programa Decidiendo para un Futuro Mejor, que es la provisión de información a los jóvenes para promover su continuidad escolar y su culminación, que lo vamos a escuchar también gracias a Sergio de Marco de IPA. Y existen otros mecanismos de transferencias, de incentivos, como transferencias condicionadas, que por ejemplo lo tiene en Brasil el programa Bolsa Familia, en Colombia el programa Familias en Acción, y así podemos tener muchos, muchos ejemplos. Entonces, en realidad no es algo nuevo, sino es algo que de alguna otra manera ya venimos realizando y que podríamos explotar un poco más, ¿no? Entonces, los incentivos se vienen realizando por alguna razón. Los incentivos ya han logrado tener grandes resultados a nivel internacional. No es algo nuevo y se están haciendo justamente porque tienen resultados impactantes y significativos en las trayectorias escolares. Por ejemplo, los incentivos monetarios han demostrado reducciones en la tasa de deserción de hasta 9 puntos porcentuales, incrementos en las tasas de matrícula hasta 6 puntos porcentuales. Los incentivos no monetarios han demostrado también efectos, quizás un poco menores a los incentivos monetarios, principalmente porque como abordan factores motivacionales, los factores motivacionales tienden a ser mucho más multidimensionales y por tanto tienen que ser abordados por distintas aristas, ¿no?
Los incentivos no monetarios es una de ellas, pero existen otros factores que tenemos que abordar de manera complementaria, y por eso quizás los incentivos no monetarios tienen efectos un poquito más pequeños, pero aún siguen siendo significativos. Reducciones de 2 puntos porcentuales en la tasa de deserción e incremento en la probabilidad de culminación de secundaria en 2 puntos porcentuales también. Entonces, digamos que son intervenciones que son costo efectivas, ¿no? Ahora, un poco la idea del documento fue pensar en, ok, si un país quiere diseñar un modelo de incentivos, ¿cómo es que lo puede hacer? ¿No? Y aquí tenemos 6 elementos para el diseño de incentivos. Tenemos que pensar, y cada país debe pensar en estos 6 elementos para tener un diseño robusto de un mecanismo de incentivos que pueda ser implementable, escalable y eficiente en campo. El primero es identificar qué factores queremos abordar. Como saben, tenemos los factores económicos, los motivacionales, ¿no? Luego tenemos que pensar en quién es nuestra población objetivo. ¿A quién vamos a estar beneficiando? Primaria, secundaria, si es de secundaria, chicos de qué grado o chicos de qué edades. Entonces, esto es muy importante, tener una revisión previa sobre quién es nuestra población objetivo, ¿no? Y por qué vamos a estar abordándolo. La tercera tiene que ver con definir los indicadores condicionables. Y como ustedes saben, para que un incentivo sea eficiente, es importante que este incentivo esté condicionado de alguna otra manera al cumplimiento de ciertos indicadores que queremos mover, ¿no? Por ejemplo, queremos incentivar la asistencia a la escuela, queremos incentivar la progresión, queremos incentivar la matrícula, ¿no? ¿Qué queremos incentivar? Y esto es súper importante también poder definirlo. El cuarto paso es definir el incentivo y su cantidad. Y aquí es qué cosa vamos a estar entregando. Si vamos a estar entregando dinero, ¿no? Como incentivo monetario, ok, ¿cuánto es lo que tenemos que estar entregando? ¿Cuál es el monto óptimo? ¿No? Tenemos que tener un monto que sea lo suficientemente alto para incentivar que los chicos se queden, ¿no? Pero tampoco no queremos que sea un incentivo lo suficientemente bajo como para decir que no les interesa participar del programa. Entonces, esto también es bastante crítico. Y con respecto al incentivo no monetario, acá es importante también pensar qué es lo que el chico le motivaría más, ¿no? Hay, por ejemplo, programas en otros países, no en la región, pero que de alguna otra manera incentivan, por ejemplo, a través de incrementos de puntos adicionales en las notas, o, por ejemplo, incrementan la motivación a través de, si el chico saca mejores notas, tiene un acceso a actividades extracurriculares más interesantes, ¿no? Entonces, como que también habría que aquí ver qué es lo que queremos entregar en el caso de que fuese un no monetario, ¿no? El quinto paso tiene que ver con la frecuencia y la duración del incentivo. Y esto es súper importante en el sentido de que una vez que tenemos definido todo esto, queremos saber cada cuánto vamos a entregar el incentivo. Si va a ser mensual, va a ser bimensual, va a ser bimestral, va a ser anual, semestral. Y esto tiene una incidencia bastante fuerte porque mientras más largo sea el periodo o la frecuencia de entrega, quizás también es un poco menor la motivación que tiene el chico a continuar protegiendo su propia trayectoria porque ve que los resultados o el recurso que está recibiendo, el incentivo que está recibiendo aún se ve muy alejado, ¿no? No obstante, tener frecuencias muy cortas, ¿no? También implica mayores costos logísticos, ¿no? Porque hay que recoger indicadores cada mes. Entonces, esta es una decisión que también los países deberían tomar en cuenta considerando su capacidad logística y su capacidad presupuestal. Y también la última que tiene que ver con la duración del incentivo, que es cuánto tiempo queremos que este programa esté en campo. ¿1 año? 2 años, 3 años, y esto es súper importante porque si nosotros queremos cambiar comportamientos, los cambios de comportamiento se dan en periodos largos. Entonces, cuando pensamos en periodos muy cortos, si bien puede ser interesante para mover indicadores de corto plazo, indicadores de largo plazo necesitan tener un periodo de maduración de una intervención un poquito más amplio. Finalmente, el último paso es definir la modalidad de entrega, y esta es una de las cosas más importantes porque aquí la pregunta es ¿cómo es que vamos a entregar ese incentivo? Y aquí quiero pasar a explicar los tipos de modalidad de entrega que tenemos en los incentivos en general. Tenemos modalidades de entrega físicas, que es lo que generalmente se usa,
¿no? En muchos de los programas, que es dinero en efectivo, vouchers, cheques. Los beneficios son que existe una rápida disponibilidad de liquidez por parte del beneficiario, ¿no? El beneficiario puede tener el dinero en ese momento y usarlo en ese momento. Además de que generas una relación directa porque le entregas al beneficiario directamente. No obstante, tiene altos costos logísticos porque muchas veces en zonas rurales hay que, digamos que trasladar toda una estructura, ¿no? de entrega de dinero. En el caso digital, que tienen que ver con transferencias bancarias, pago por mensajes de texto, aplicativos móviles, también tienen sus ventajas y sus desventajas. No, digamos que no es una desventaja, pero una de las consideraciones que deberíamos tener es que exista un sistema financiero consolidado, que a veces es muy difícil tener en los países en general, ¿no? Pero es importante tener un sistema financiero consolidado para que estos tipos de transferencias se desarrollen de manera lo más suave posible. Una de las ventajas de este tipo de mecanismos es la rapidez del pago y lo puedes hacer por volumen. Puedes pagar a todos un mismo día, en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Y los montos pueden variar, inclusive por beneficiario, lo cual lo hace súper bueno. Y una de las cosas es, si es que queremos pensar en que nuestra población objetivo y nuestro receptor sea, por ejemplo, un joven de menor de edad, tenemos barreras normativas, sobre todo con acceso a un menor de edad a la apertura de cuentas bancarias, ¿no? Que quizás lo podría ser un poquito complicado la entrega, digamos, del incentivo directamente al joven, ¿no? Entonces, es importante que en la modalidad de entrega nosotros pensemos cuál es la capacidad que tiene nuestro sistema, digamos, financiero y nuestro sistema educativo y nuestro sistema gubernamental para poder escoger aquella que sea más costo efectiva, ¿no? Finalmente, me gustaría terminar con un ejemplo que desarrollamos para el caso de El Salvador, ¿no? ¿Recuerdan los 6 pasos que comentamos? El primer paso era definir cuáles eran los factores que queríamos abordar. Y en El Salvador, después de haber hecho una revisión exhaustiva de la data y de la literatura, pudimos encontrar que lo que queríamos de alguna otra manera abordar es mejorar y proteger la continuidad escolar, y 2, evitar la adherencia a pandillas de los jóvenes. Entonces, con ese objetivo en nuestra cabeza, lo que luego dijimos es, ok, veamos ahora quién va a ser nuestra población objetivo. Y al momento de revisar la información administrativa y la de encuestas, nos dimos cuenta que aquellos que desertaban más o que tenían mayor probabilidad de ser excluidos del sistema educativo por distintos motivos, ¿no? Eran jóvenes de 7º a 9º grado. Entonces, de alguna otra manera, queríamos enfocar nuestros esfuerzos en esa población objetivo. Una vez que habíamos definido eso, decidimos empezar a pensar, ok, ¿cuáles iban a ser las condicionalidades que queríamos tener? ¿Qué indicadores queríamos motivar? Y como queríamos motivar la continuidad y evitar la adherencia a la plantilla, la protección de trayectorias, queríamos motivar específicamente matrícula y asistencia. Y esos son los indicadores contra los cuales nosotros íbamos a incentivar. Si los chicos cumplían estos indicadores, se matriculaban y asistían al 80% de las clases, se les iba a dar un incentivo. ¿Qué tipo de incentivo íbamos a usar? Íbamos a usar un incentivo monetario. Y el monto iba a ser aproximadamente de $70 por estudiante. Aquí el cálculo del monto, como nosotros lo hicimos, y como más o menos debería pensarse, es un monto disuasivo para que el joven pueda cumplir o se sienta incentivado, digamos, a cumplir con las condicionalidades. Y este monto lo manejamos primero consultando cuánto era el monto promedio que los jóvenes entre 12 y 16 años, más o menos, ganaban trabajando aparte de estar en la escuela, ¿no? Y además de eso, como queríamos evitar la adherencia a pandillas, también tuvimos entrevistas a profundidad con algunos ex integrantes para tener una idea de cuánto es lo que una pandilla le entregaba al joven en sus primeros años, de tal manera que lo que nosotros estemos ofreciendo esté al menos alrededor de ese monto y que sea un monto disuasivo, ¿no? Para evitar entrar a la pandilla. Entonces, esta definición del monto, digamos que es una acción muy importante y que tiene que ser muy bien pensada de acuerdo al contexto de cada uno de los países y al objetivo que se quiere
definir, ¿no? O que se quiere alcanzar. Nuestro quinto paso, que era la frecuencia y duración, decidimos que sean pagos mensuales, y como queríamos beneficiar a los chicos directamente, lamentablemente por temas normativos no podíamos ejecutar un cheque o abrirle una cuenta a los jóvenes que eran menores de edad por estar en estos grados. Lo que pensamos era sacar cheques a nombre de los padres, ¿no? Recordándoles además de que el monto era para el joven y que estaba destinado principalmente para temas educativos o para cubrir temas educativos. Entonces, digamos que este fue nuestro proceso para el diseño de estos incentivos en el caso de El Salvador, ¿no? Y me gustaría terminar ahí. Espero haber cubierto lo principal y bueno, te paso la palabra, Lidia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Qué interesante estudio realizado en Honduras y en El Salvador sobre cómo abordar estos incentivos monetarios. Creo que nos queda el deseo de conocer más a detalle lo que fueron, por ejemplo, esas entrevistas en profundidad y ese diagnóstico realizado. Muy bien. Por un tema de tiempo y con el fin de lograr esa última presentación del día, por temas de tiempo, vamos a juntar la ronda de comentarios y reacciones para los dos primeros puntos. Así que voy a saltarme eso para que pasemos al espacio que le corresponde a Marie Tamañán, especialista de educación para Haití. En esta mañana, Marie nos va a hablar acerca de los incentivos monetarios en Haití y cómo se definieron ciertos elementos como el perfil del beneficiario, el diseño de la intervención y resultados. Marie, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla y... Ok. Entonces, buen día a todos. Me llamo Marie Tamañán, soy especialista en educación en el BID, trabajando en Haití y en la República Dominicana. Soy francés, entonces disculpa por el acento. Hoy voy a presentar los programas de exención de los costos de matrícula en Haití. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, la vemos. Ok, perfecto. Entonces, el programa de incentivos de matrícula en Haití es un programa nacional que incluye financiamiento del gobierno y de socios y busca apoyar la matriculación y asistencia de niños en escuelas no públicas. La oferta educativa en Haití en particular es 80% no pública, por lo que para llegar a los niños más vulnerables es necesario trabajar en el sector no público. En el apogeo del programa en 2014, entre el programa financiado por el gobierno y el financiamiento del BID y del Banco Mundial, más de 60% de los niños estaban matriculados en escuelas primarias de todo el país. Y la matriculación neta aumentó en más de 10 puntos porcentuales. Eso es enorme en solamente 4 años en Haití. El programa proporciona a las escuelas $120 por alumno por año, con la condición de que las escuelas no cobren cuotas a los padres y proporcionan libros de texto para todos los alumnos. El programa se paga en 2 desembolsos, del 60% al inicio del año sobre la base de la matriculación del año anterior y del 40% al final del año escolar, previa verificación externa de que se respetan las condiciones del programa y que el número de alumnos declarados como matriculados es correcto.
El programa cuenta con 7 criterios de participación muy estrictos. Una escuela debe estar al menos a 3 kilómetros de la escuela pública más cercana para no crear competencia con el sector público. También una escuela debe tener una inscripción, una matriculación mínima de 100 estudiantes, eso para maximizar las economías de escala. En Haití hay muchas escuelas muy rurales y es muy difícil acceder a ellas. Entonces necesitamos una inscripción mínima de 100 alumnos. El programa en Haití es solo para escuelas primarias, incluida la primera infancia, hasta el grado 9. También una escuela debe tener un comité de gestión escolar basado en los estándares del ministerio. Una escuela debe cumplir con los estándares básicos de infraestructura de calidad. Por ejemplo, baños específicos para cada sexo, proporciones de estudiantes por aula, etc. La escuela también debe proporcionar 3 libros de texto por alumno por año al menos, eso para asegurar un nivel de calidad básica. Y finalmente, una escuela no puede realizar ningún tipo de cobro a los padres. Hay muchas ventajas del programa. El programa, las ventajas son que promueve tanto la matriculación como la asistencia, apoya la educación básica universal. También puede focalizarse en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, en Haití, después del terremoto del año pasado, en 2021, el programa se extendió a las escuelas en las zonas afectadas por el terremoto. También, dado el contexto de los niños en las zonas fronteras que no frecuentan tanto la escuela, el programa se ha dirigido a las escuelas en estas zonas. El programa se puede utilizar como una herramienta para recopilar datos sobre el sector no público para informar el sistema de información del ministerio. Y finalmente puede contribuir a los esfuerzos de acreditación de las escuelas no públicas, que todavía en Haití no son todas acreditadas en este momento. Ok, disculpa. Ok. El programa tiene algunos riesgos. En primer lugar, los incentivos monetarios para las escuelas basados en el per cápita por alumno pueden dar lugar a la falsificación de los números de matriculación de los niños o en la apertura de escuelas no públicas con el fin de acceder a estos fondos. En relación con el punto anterior, brindar incentivos monetarios a las escuelas sin considerar normas básicas de calidad de las escuelas puede llevar a incentivar establecimientos educativos no regulados o de mala calidad. Un otro riesgo es lo de la sostenibilidad financiera sin fondos gubernamentales asignados. Y finalmente, debe considerarse con insumos de calidad, dado que el programa en sí solo está diseñado por apoyar el acceso a las escuelas. Por lo tanto, estos riesgos requieren un sistema robusto de monitoreo y verificación. Entre los pagos del primer y segundo desembolso, se realiza una verificación externa o independiente anual en las escuelas para garantizar que continúen respetando los criterios del programa y verifican los números de matriculación. Luego, el segundo desembolso se ajusta y se paga en función de los números de matriculación actuales. Se recomienda que esta verificación sea realizada por una firma externa contratada para respetar también las salvaguardas fiduciarias del gobierno, del BID o de otros socios. Además, un call center se utiliza para llamar regularmente a los padres del programa para asegurarse que no se les cobren cobros
y verificar con los directores de las escuelas que efectivamente se hayan recibido los pagos para evitar casos de corrupción o de fraude. Por fin, el programa financiado por primera vez por el BID en respuesta al terremoto de 2010 ha evolucionado desde entonces en base de las lecciones aprendidas. Por ejemplo, ahora el programa financia a todos los alumnos en las escuelas en lugar de cohortes para no crear competencia en las escuelas entre los alumnos. También cuenta con un riguroso programa de verificación, tanto con la verificación externa anual como el monitoreo periódico realizado por el call center a los directores, los docentes y los padres para triangulación de información. Y el programa está sirviendo como una forma de recopilar los datos para el sistema de información del ministerio y también para recopilar datos para informar las decisiones de acreditación de las escuelas no públicas. Finalmente, es importante que el programa es muy transparente con los criterios de participación para que las comunidades escolares puedan entender el programa y necesita una transparencia de las escuelas en el programa también. La última cosa es que en nuestra experiencia el programa ha demostrado éxito en la movilización también de fondos externos. Por ejemplo, fondos de fundaciones privadas y otros socios que valoran los desembolsos rápidos y de alto impacto. Y con eso, muchas gracias. Estoy disponible para todas las preguntas y gracias una vez más para la invitación. Muchísimas gracias, Marie, por compartir estas experiencias en Haití. Vamos a proceder a hacer una ronda de reacciones y comentarios por país. Y quisiera iniciar con Belice. Belice y los países pueden hacer consultas o comentar ambas presentaciones, la que realizó tanto Felipe como la que nos acaba de compartir Marie. Belice, adelante por favor, Mesani. Muy buenos días. Yo soy Ani Sima y estoy representando a la licenciada jefa de educación, Yolanda Góngora. Tengo que decir que en las dos presentaciones que pudimos escuchar fueron, me gustó mucho lo que aprendí. Disculpen por mi español, el lenguaje oficial aquí en Belice es el inglés, pero un porcentaje de nosotros podemos hablar español y podemos hablar inglés, pero nuestro español no es un español, podría decir, formal. Así es que el español que hablamos y que entendemos es más como un español mexicano, pero toda nuestra educación es en inglés, así es que a veces se nos hace un poquito difícil, pero espero que me puedan entender y que pueda yo ser clara igualmente. En la presentación del señor Felipe Sarmiento, ¿sí? Aprendí mucho, me gustó mucho los diferentes procesos que tenemos que ir para saber qué ayuda dar y cómo darlo y los diferentes pasos en llegar hasta ahí. Aquí en Belice hasta ahora es que estamos nosotros finalmente a lo que le decimos face-to-face learning, que es ya presenciales con todos aún no todas las escuelas lo tienen, pero la gran mayoría, todas las escuelas están abiertas, eso sí, y sí,
el número de estudiantes sí hemos visto que, por ejemplo, muchos niños como que no quisiera yo, han puesto una excusa, pero este problema que tuvimos con el coronavirus y estando teniendo nuestro aprendizaje de manera, nuestro distance learning, ha sido que los estudiantes no tengan esa misma motivación. Así es que creo que sería muy bueno que nosotros podamos dar esa clase de incentivos para tal vez motivar a los niños a regresar a clase. La edad mandatoria aquí en Belice para que los niños estén en la escuela es de 5 a 14 años. Así que hay algunos que ya 14 años, ellos tratan de salir o poco a poco van asistiendo muy poquito a la escuela. Así es que esta presentación del señor Felipe sí para mí fue muy algo que yo pude aprender mucho. Y en la presentación de Miss Marie, igualmente, sí es muy bueno que el BID los pueda estar ayudando mucho allá en Haití cuando forma pues en financiamiento, ¿no? Así es que sí, es algo que pues ojalá y que eso se pudiese hacer en todos los países, ¿verdad? Que podamos tener nosotros o ofrecer esta ayuda porque hay muchos, ahora que estoy yo era maestra, pero ahora estoy trabajando en la oficina de educación y vamos a supervisar, vamos a las escuelas, se ve la necesidad de esta ayuda que la escuela necesita, que los niños necesitan para ser motivados, para tratar de ellos venir ir a la escuela, ¿no? Así es que en las dos presentaciones fue muy bueno, aprendí mucho y pues eso es todo. Ojalá me hayan podido entender. Miss Dani, muchas gracias. Tiene un español perfecto. Hemos comprendido todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Continuamos entonces con los comentarios y reacciones de Colombia. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Les pido mil disculpas. Me uní tarde después de las presentaciones, entonces no estoy en capacidad para poder darles unos comentarios porque no escuché la presentación. Les pido mis disculpas. Tengo unos inconvenientes laborales que tuve que solucionar antes de poderme unir. Comprendemos, estimada Alejandra, estaremos enviando las presentaciones, como siempre lo hacemos, después de la reunión, así que siempre podrá recibir el material. Continuamos entonces con El Salvador. Quisiera mencionar que Costa Rica se ha excusado también por una situación. Adelante, El Salvador. Buenos días a todos y a todas. Realmente las dos experiencias me han parecido muy significativas. Tanto lo que planteaba Felipe es importante. Yo quisiera pedirle a Felipe si nos puede enviar también el documento del diagnóstico. Me interesaría poderlo tener completo, no solamente las presentaciones, ¿verdad? Ya que es en nuestro país y me gustaría ver en qué zona se realizó y en qué tiempos, porque los resultados me parecen muy importantes. Sí me gustaría un poco, porque casi solamente se ha enfocado en los incentivos monetarios. Bueno, lo que planteó Haití es más que todo monetario, pero sí, si Felipe nos plantea un poco los incentivos no monetarios, cómo se trabajó, eso sí me interesa mucho. Con Haití logré identificar, ella hablaba de que uno de los requisitos era que el centro educativo estuviera como a 3 kilómetros
de la escuela pública. En ese sentido, pues entiendo que son escuelas que no son del sistema, no son públicas, en las cuales se está realizando este proyecto, ¿verdad? Si no son públicas, me imagino que son comunitarias o tampoco son privadas. Quizás ahí sí quisiera un poco más de aclaración respecto a la experiencia de Haití. ¿Cómo describen esa escuela no pública? ¿Qué características tiene? Porque son esfuerzos de centros educativos pequeños, entiendo, de 100 estudiantes por lo menos, ¿verdad? Como promedio. Pero sí me parece interesante. En este momento nosotros estamos trabajando un proyecto similar enfocado en el tema de la prevención de la migración irregular, donde se está trabajando con OIM y se está dando incentivos. Entonces me llamó mucho la atención cuando Mary decía de algunos riesgos que pueden darse en este proceso, ¿verdad? Y hablaba también de algunas soluciones, como lo es el tener un seguimiento robusto, pero sí me gustaría un poco más conocer sobre el proyecto más amplio, no solamente la presentación, si nos pudieran enviar también esos documentos. Para nosotros van a ser de mucha importancia. Gracias. Muchas gracias a El Salvador, doña Gloria Evelyn Hernández, y traslado el micrófono a Marie para que pueda también reaccionar. Muchísimas gracias por la pregunta. La primera cosa que puedo decir es que estoy disponible también para tener una discusión más bilateral, para entrar en todos los detalles con mucho gusto. Pero para responder a la pregunta del no público, sí, es particular porque cuando decimos en Haití escuelas no públicas, decimos cualquiera de las muchas combinaciones de escuelas que no son completamente públicas. Por ejemplo, escuelas comunitarias, escuelas, no sé cómo se dice, charter schools, escuelas católicas, escuelas, bueno, todo tipo de escuelas religiosas. Y dijo eso porque en Haití el ministerio hace una distinción entre escuelas privadas y escuelas no públicas. Entonces, solamente más una cuestión de una pregunta del lenguaje, ¿no? En Haití. Pero la razón por los 3 kilómetros es que el sistema público en Haití es solamente de 20% de todo. Y no podemos en un programa crear una competición con un sector que es tan pequeño. Entonces es importante para el gobierno y para el BIN que tratamos de acceder a los más vulnerables, y ellos son los niños que no pueden acceder a las escuelas públicas. Y eso significa para nosotros que ellos van a escuelas más llenas, no sé cómo, disculpa, de las escuelas públicas en áreas muy rurales. Pero con mucho gusto puedo presentar en más detalles las ideas del programa y todos los cambios, porque hace 12 años que trabajamos en eso en Haití. Hay muchos años de experiencia. Muchas gracias, Marie, por ampliar los elementos de la consulta hecha por El Salvador. Bien, avanzamos hacia Guatemala. Adelante, por favor. Muy buenos días, gusto de saludarles a todos. La verdad es que me siento complacida de poder escuchar las dos intervenciones de los compañeros Felipe Sarmientos y Mari. Pues básicamente estaba escuchando y viendo la presentación y me ubiqué en mi país y dije, en mi país hay situaciones quizás muy parecidas que hemos estado trabajando y quizás los problemas justo son muy parecidos porque pues estamos muy cercanos, estamos aquí en Centroamérica y pues
el estudio que se hizo para poder generar esa propuesta que decía Felipe, me parece interesante. Nosotros como Guatemala no hemos llegado a los incentivos monetarios, ¿verdad? Como tal, regularmente trabajamos incentivos no monetarios, como el tema, por ejemplo, de alimentación escolar a los niños, que eso nos ha permitido la permanencia de los estudiantes, tanto del nivel primario como preprimario. Tuvimos justo también un índice de deserción en el nivel medio. Nosotros hablamos acá de básico y diversificado, que es el séptimo y creo que, si no estoy mal, el 10º allá con ustedes. Y entonces hemos generado algunos proyectos, algunas leyes que nos han permitido poder brindar alimentos a los estudiantes a través de los padres de familia, a través de las organizaciones, y eso nos permitió a nosotros de pronto la retención en el nivel preprimario y primario. Sin embargo, en el nivel medio pues tenemos deserción, como pude visualizar en muchos países, pero qué interesante realmente escuchar la propuesta de Felipe, me pareció interesante, pero también en el caso de Mari, me llamó mucho la atención que abordó el tema de los riesgos, y los riesgos sí son importantes visualizarlos, no solamente en el país, en Haití, ni tampoco en Honduras y en todos los países que nos acompañan, sino que también en nuestro país, ¿verdad? Yo tenía justo también la misma duda que El Salvador en relación a las escuelas públicas y no públicas, pero ya fue aclarado por Mari, ¿verdad? Cómo han sido consideradas, porque nosotros nuestros temas, básicamente nuestros proyectos de intervención van enfocados de ayuda y apoyo, van enfocados al sector público, ¿verdad? Y pues en nuestro país también hemos estado trabajando el tema de poder reducir la brecha migratoria, y lo hemos hecho a través también de programas no formales, ¿verdad? Y eso nos ha permitido certificar a todas aquellas personas que de alguna manera han desarrollado una competencia laboral durante mucho tiempo, pero que no tienen ese incentivo, que en este caso es un certificado que les permita, pues, poder tener una oportunidad de empleo, ¿verdad? Y pues regularmente las personas que emigran, que se vienen, que son retornados de otros países y vienen y manejan, por ejemplo, el idioma inglés, pues tratamos de trabajar con ellos para poderlos certificar y para que puedan desarrollar alguna situación de empleo en nuestro país, la oportunidad. Entonces, quiero agradecerles a los compañeros, a Felipe, la verdad es que me pareció interesante el abordaje, la temática, cómo lo hicieron en Honduras, y pues no estamos lejos, nosotros tenemos esa situación muy parecida en nuestro país, y eso viene a sumar pues a nuestro esfuerzo como Guatemala, y que nos permite generar de una manera unos proyectos de intervención como el de ustedes, aunque como les digo, no llegamos a los incentivos monetarios, más que todos son no monetarios, como algunas becas sí, pero no es un incentivo como permanente para todos, sino que son becas, por ejemplo, aquí becas por rendimiento académico, por situación social, pero no es que podamos tener una cobertura total, ¿verdad? Es una cobertura muy parcial. Y lo que sí hemos estado brindando también son becas, pero becas para el aprendizaje de inglés, y algunas tablets para estudiantes en la parte de tecnología, porque en el marco del COVID, pues la educación a distancia ha cobrado mucho más impacto, y eso es como hemos estado trabajando, y eso les comparto a ustedes. Gracias por compartir esta experiencia que viene a sumar a nuestro trabajo en Guatemala. Muchísimas gracias a Lucrecia de Guatemala por esos comentarios. En ese momento informo que Marie ha tenido que retirarse de la sesión. No obstante, aquellas personas que tengan comentarios o quizás observaciones, por favor, colóquelas en el chat. Nosotros, como dirección ejecutiva, estaremos registrándolas para enviarlas al BID, y pues recordemos que muy amablemente el BID ha ofrecido incluso seguimiento a este encuentro a través de reuniones bilaterales de consulta ampliada. Muy bien, gracias al BID por esa disposición. Avanzamos hacia México, a quien le entregamos el micrófono para que pueda hacer sus comentarios o las consultas debidas. Hago una consulta, perdón. ¿Tenemos problemas para escucharle con claridad? ¿Podríamos quizás acercarnos al micrófono? No, realmente no.
Ahí mejor, sí, ahí mejor. Ya me acerqué un poquito más. Un poquito más. Mi nombre es Magdalena Rodríguez y les comentaba que estoy en la Secretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, realmente a mí me dejó muy satisfecha las dos presentaciones, muy interesantes. Compartimos realmente muchos, los mismos desafíos, creo yo, y además de grandes coincidencias que yo encontré en ambas presentaciones. Nuestra mayor problemática actual es la pérdida de aprendizajes, el abandono escolar. Previo a la pandemia ya lo teníamos algunos de esos problemas, pero post pandemia se han acentuado más debido a la necesidad de nuestro país. Aquí en México también se ha hecho un gran esfuerzo por brindar a los estudiantes becas, incentivos de este tipo, como los que nos comentan nuestros compañeros de otros países, y creo que el equipamiento también ha sido un gran desafío. En nuestro país se emprendió ahora con la pandemia la estrategia de educación a distancia, aprende en casa, y en esta estrategia pues, el gran desafío que teníamos era llevar la educación pública a los televisores. Entonces fue que a nivel nacional se emprendió esa estrategia y también poder equipar sobre todo a los compañeros docentes, a los maestros, que muchos de ellos emprendieron también pues este gran desafío. Entonces, entre becas, apoyos en alimentación, útiles escolares, actualmente estamos regresando a las aulas. Es algo muy interesante porque realmente la mayor parte de nuestro país ha hecho un gran esfuerzo por abrir las escuelas, en un número muy alto. Y bueno, estos grandes desafíos de seguir incentivando de alguna manera que es muy compartido con los otros países, creo que en México lo tenemos día a día. Nosotros actualmente tenemos ya una estrategia precisamente para ingresar a escolar, en el que una de las cosas que más nos interesan es primero, poder hacer un diagnóstico, como nos comentaba Felipe Sarmiento de El Salvador. Creo que esto es un buen inicio, es algo fundamental, debido a que así es como detectamos justo cuáles son, sobre todo, las entidades y los niveles educativos que más rezago tienen, en donde se aumentó la desigualdad en los aprendizajes. Y también, bueno, algo que contempla esta estrategia que les vamos a detallar más, que vamos a compartir. También creemos que necesitamos un protocolo de atención socioemocional a todos los estudiantes de educación básica. Ese protocolo nos ha llevado con un gran esfuerzo de conjuntar a organizaciones, a los mismos docentes que nos permitan conformar una serie de instrumentos y de herramientas para poderlos difundir en todo el país. Y también algo que queremos retomar ahora con mayor esfuerzo es algo que ya teníamos que se activaba en los consejos técnicos escolares, que era darles a los profesores mediante esas reuniones que ellos tienen periódicas cada mes, el cómo utilizar una herramienta fundamental que le hemos denominado aquí en México el sistema de alerta temprana. Y entonces ahí ese sistema de alerta temprana es lo que nos ha ayudado a nosotros precisamente a identificar en un diagnóstico aquellos casos de mayor rezago, abandono y por supuesto con todo la riqueza que nos dejó el Aprende en Casa que tuvimos ahora en la pandemia, hemos nosotros también integrado una caja de herramientas que también estamos difundiendo, son como estos apoyos o incentivos motivacionales que nosotros consideramos que no precisamente son monetarios, pero que sí motivan mucho a los profesores, a los estudiantes, a través de materiales educativos, televisivos también, pero para lograrlo, pues sí tenemos que tener la cobertura más amplia en la red de internet, en el equipamiento, y bueno, también en eso se está trabajando. Ambas presentaciones son muy interesantes. Yo también tenía la misma duda de las escuelas no públicas.
fue abordada ya. Y me gustaría, si se puede, que Felipe nos pueda platicar un poquito más de estos factores e incentivos no motivacionales, que también me dejaron con muchas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a Magdalena de México y pues me gustaría invitar a Felipe a que pueda reaccionar a los comentarios de México. Adelante, Felipe. Gracias, Lidia. Magdalena, muchas gracias por tus comentarios. Sí, mira, con respecto, la exclusión educativa, como sabemos, es un problema multidimensional, ¿no? Generalmente a veces nosotros nos enfocamos mucho en temas, por ejemplo, cuando el chico no puede ir a la escuela por un tema de transporte, ¿no? Porque quizás existen cargos de las escuelas que son muy elevados para la compra de uniformes o inclusive alimentación, ¿no? Y quizás muchos de estos elementos se pueden solucionar con un incentivo monetario, ¿no? O sea, intentando brindarle una ayuda monetaria a la familia para poder cubrir estos gastos. Digamos que, no quiero decir que sea sencillo, pero digamos que eso es lo más directo que puedes hacer. No obstante, existen otros factores motivacionales, tipo, por ejemplo, el sentido de permanencia del estudiante en la escuela, ¿no? La relación que tiene con sus compañeros, la percepción que tiene el estudiante sobre si la educación que le están brindando le va a servir para el futuro o no. Entonces, todos estos otros factores que son un poquito más internos e individuales de cada uno de los estudiantes, es a lo que yo me refiero con factores motivacionales, ¿no? El problema de estos factores es que dentro de la multidimensionalidad de la exclusión educativa, estos también son multidimensionales, porque tienen que ver con la percepción interna, con cómo se relaciona con sus amigos, cómo es la estructura de la escuela, cómo se relaciona con su familia, ¿no? Entonces, digamos que si bien existen incentivos no monetarios que ayudan a abordar ciertos factores dentro de esta nueva burbuja, ¿no? Y por eso habíamos visto que quizás sus efectos son un poquito más pequeños, ¿no? Que los factores, que los efectos de los incentivos monetarios, ¿no? Porque son mucho más complejos. Entonces, al momento que pensamos nosotros en incentivos no monetarios, tenemos que pensar justamente en qué causa queremos abordar. Queremos abordar, por ejemplo, o queremos mejorar la relación que tiene el joven en el sentido de pertenencia en esa comunidad escolar a la que pertenece. Si es así, entonces, ¿qué vamos a ofrecer? Quizás podemos ofrecer, por ejemplo, me voy a inventar ahorita, tendríamos que hacer una revisión de literatura, pero podríamos pensar, por ejemplo, en ofrecer mayor acceso a actividades extracurriculares, ¿no? Si, por ejemplo, digamos que el chico se siente un poquito inseguro sobre, estoy estudiando la secundaria, ¿para qué me va a servir, no? O sea, ¿qué voy a hacer después? Y quizás su motivación en ese sentido está muy poco baja, quizás deberíamos ofrecerle un poquito más de información sobre qué puede hacer con esos estudios. Y eso justamente es lo que les va a hablar luego Sergio en la presentación de Perú, que es algo muy interesante que se hizo, ¿no? Entonces, digamos que existen muchas maneras de pensar en cómo abordar estos factores. Y efectivamente son más complejos y quizás necesitan un poquito más de trabajo en poder identificar, ¿no? Justamente qué vamos a estar abordando, pero sí, más o menos a eso me refería con factores motivacionales. No sé si respondes tu pregunta, pero... Sí, está resuelta. Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Felipe. Avanzamos hacia Nicaragua, por favor. Comentarios, reacciones de Nicaragua. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Saludos a todas y todos. Solamente un comentario, ¿verdad? En la medida que Felipe y María iba haciendo su presentación, yo iba ubicándome, ¿verdad? En cómo desde nuestro país también nosotros hemos desarrollado alguna política en función, ¿verdad? De reconocimiento de protagonismo de los estudiantes y de las familias. Y solo compartirles que dentro de nuestro sistema educativo nosotros
tenemos orientado programas, le llamamos programas emblemáticos, hacia modalidades educativas con énfasis en el campo y una serie podríamos decirle, incentivos, pues, para fortalecer los indicadores educativos, tanto asistencia, permanencia y todos aquellos indicadores que permitan la continuidad de los estudiantes por el sistema. Y ahí tenemos a lo que le llamamos paquetes escolares, merienda escolar, el bono para bachilleres y la niñez feliz, que implica, ¿verdad?, la entrega de juguetes para las niñas y los niños una vez que han cursado todo su año escolar. Esto para todo el sector público. Entonces, creo que todos los países hacemos de una u otra forma esfuerzos para asegurar, ¿verdad?, lo más importante de nuestros sistemas, que es la permanencia y la continuidad de nuestros estudiantes, y amortiguar, ¿verdad?, muchas situaciones que pongan en riesgo el desarrollo normal de las niñas, los niños, jóvenes y adultos que hacen su trayectoria o su recorrido por todo el sistema educativo. A estos programas le llamamos programas de acompañamiento, que al final, ¿verdad?, tienen un efecto no solamente en el aprendizaje de los niños, sino en las familias, por eso le llamamos acompañamiento a las familias también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director Cristian Cerda, por compartir también muy resumidamente lo que Nicaragua implementa. Bien, avanzamos hacia Panamá. Hola, saludos cordiales. Estoy fuera de la oficina, pero sí estoy conectada. Qué gusto verlos a todos. Definitivamente que todos los países que participamos en Mesoamérica tenemos las mismas problemáticas, tenemos los mismos temas y estamos en esa búsqueda de garantizar que nuestros estudiantes sigan en el sistema educativo. También nosotros sí estamos tratando de alinear en esa vía, como lo veíamos que presentaba Felipe, estrategias y políticas públicas que anteriormente Panamá no tenía, y en esa vía de políticas públicas estamos presentando, ya llevamos por adelantado 2, para el 30 de mayo estamos presentando la de modalidades flexibles orientada en base a todo lo que nos ha dictaminado Mesoamérica entre el año pasado y este año, con acompañamiento permanente, con instructores. Ahondado a esos acompañamientos, lo damos con apoyos socioemocionales. Nosotros hemos volcado totalmente el trabajo, esa parte que decía Felipe, la parte motivacional, tomar en cuenta qué le parece al estudiante, qué les gusta, qué lo desmotiva. Estamos trabajando con guías de socioemocional acompañado en todo el proceso educativo. También lo que hemos tratado es de flexibilizar los procesos educativos, sabiendo y respetando que no todos los estudiantes pueden manejarse y encaminarse de la misma forma, y eso es parte del sistema educativo, entrar en un proceso de flexibilización y de modernización, pero que eso también va ahondado al cambio de actitud que tengan los docentes. Entonces, en esa vía, para hacer esos cambios, hemos dotado a los docentes en capacitaciones, pero anteriormente la hacíamos de una semana, ahora son diplomados de 5 o 6 meses, que le permite a ese docente interactuar, poder lograr más los objetivos, y que realmente esos objetivos se planean para todo el estudiantado en general, y que su visualización se competen dentro del aula de clase, y eso va desde el preescolar hasta la media, como decimos. Pero también tenemos que reconocer que nuestro talón de Aquiles sigue siendo la media, es donde tenemos mayores desertores. Entonces, para poder bajar esos niveles de deserción, nosotros estamos apostando el año pasado y al plan acelerado, lógicamente, buscando esa herramienta que el estudiante regrese nuevamente al centro educativo, y que ese plan acelerado se viabilice y se flexibilice
dice, de un currículum priorizado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y los incentivos es que, bueno, a los estudiantes se les ha dotado del correo de uso del internet para todos totalmente gratuitos, y eso lo paga el Estado para que ellos puedan tener conexión. A los estudiantes que están en sexto año se les dotó de tablets a nivel nacional, a los estudiantes con discapacidad de igual manera, y también estamos trabajando en las carreras técnicas intermedias, pero lógico que tenemos mucho más que hacer por los sistemas educativos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Kiria Khan de Panamá. Y ahora trasladamos el micrófono a República Dominicana. Muy bien. Creo que no tenemos a Dominicana con nosotros. Entonces, agradezco mucho al BID por ampliar y atender las consultas, así como también a los enlaces por esos excelentes comentarios. Avanzamos entonces ahora hacia la presentación de experiencias de incentivos no monetarios en Perú. Damos la palabra a Sergio de Marco de Innovation for Poverty Action. Adelante, don Sergio. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Sergio de Marco, director nacional de la ONG Innovations for Poverty Action para Perú, Paraguay y República Dominicana. Y es un verdadero placer poder participar en este evento y compartir nuestra experiencia con todos ustedes. También quisiera aprovechar para agradecer nuevamente al BID por la invitación. Entonces, en el 2014, uno de los temas priorizados por parte del Ministerio de Educación fue la reducción de la deserción escolar, que como ven en este gráfico afectaba transversalmente todos los grados y zonas geográficas, urbano y rural. En este entonces, el Ministerio de Educación nos contactó para colaborar en conjunto y proponer una intervención que pudiera ser costo efectiva. Como saben, y esto básicamente lo ha mencionado Felipe en su presentación, hay diferentes políticas que pueden implementarse para abordar el tema del abandono escolar. Por el lado de la oferta, se puede pensar en la entrega de vouchers para el transporte, para la comida, alimentación, y hasta construir nuevas infraestructuras, en particular modo en zonas más remotas. Por el lado de la demanda, sabemos que existen programas como las que son las transferencias condicionadas, monetarias condicionadas, de apoyo financiero, que sabemos tienen un impacto importante en reducir la deserción, y justamente Felipe, digamos, mencionó algunos números interesantes. Sin embargo, estas medidas pueden ser particularmente caras en términos económicos y logísticos, y en este entonces el Ministerio de Educación estaba buscando expresadamente soluciones más simples de implementar y potencialmente más costo efectivas. Haciendo un estudio de revisión de literatura, que de hecho es uno de los 6 elementos para el diseño de incentivos, básicamente vimos que hubo experiencias muy alentadoras en países como Madagascar, República Dominicana, de programas que entregaban información sobre los retornos a la educación a estudiantes y padres, basándose en el supuesto, y esto es clave, que estudiantes y padres subestiman los retornos a la educación y los beneficios monetarios y no monetarios de seguir estudiando. En base a esta revisión de literatura, nosotros lo que propusimos fue una campaña. Básicamente fueron 2 formas de entregar esta información. Por un lado, una campaña de información proporcionada a estudiantes y padres sobre los retornos a la educación, y esto fue una información para estudiantes que se dio a nivel escolar a través de una telenovela. Es decir, videos informativos y persuasivos mostrados en clases durante un mes, un vídeo por semana, un episodio por semana.
y abordamos 4 temas específicos. El primero, retorno en la educación por niveles, es decir, ¿cuál podría ser un retorno esperado si terminas la primaria, si terminas la secundaria y si terminas y sigues estudiando en la educación superior, sea universitaria o instituto técnico? Después abordamos el tema de retornos sociales, es decir, no relacionados a cuál podría ser, digamos, un retorno económico, sino a todos otros beneficios que se pueden dar entrando, por ejemplo, en un mercado laboral más preparados. Y también si hay la posibilidad y una currícula para entrar en un, digamos, sector de trabajo formal, ¿no? Donde puedes aprovechar de muchos de los beneficios que este tipo de trabajo te pueden dar. Por otro lado, y este otro episodio, tratamos el tema de oportunidades de becas para seguir estudiando en la educación superior. También aquí, el supuesto es que no necesariamente los más vulnerables conocen estos programas y, más importante aún, aunque los conocen, no saben cómo postular a estos programas. Sea porque quizás no es tan claro las instrucciones o cuáles son los criterios básicos para poder postular a estas becas, sino también muchas veces la parte administrativa puede ser bastante complicada de entender. Entonces nosotros con este episodio y videos tratamos de proponer y dar información relacionada a las oportunidades de becas en este entonces. Finalmente, otro episodio está relacionado a retornos en la educación según el área de estudio. Esos videos, como pueden ver en la imagen abajo, se mostraban en las escuelas a través de un proyector. Nosotros, básicamente, el Ministerio de Educación entregó estos videos en las escuelas a los directores que internamente coordinaron con los docentes para mostrar estos videos. Por otro lado, otro canal de transmisión de información se ha dado a través de un tratamiento que nosotros llamamos intensivo. ¿Por qué? Porque ese tipo, la información proporcionada relacionada a los 4 puntos que les mencioné antes, se daban de forma individual a través de tabletas en las escuelas para un subgrupo de estudiantes y a nivel de hogar para los padres. Y en este caso la entrega se daba una vez. En este tipo de componente más intensivo, lo que se utilizó en específico no fue la historia telenovela, sino unas infografías donde se mostraba información que definimos duras sobre, digamos, cuáles eran beneficios, digamos, retornos económicos. Se hacían unas encuestas para entender cuáles eran las percepciones de estudiantes y padres. Después se le mostraba el video, se le mostraba la información para ver si efectivamente estos estudiantes y padres lograban incorporar esta información que se les estaba dando y efectivamente tenían la capacidad de aprender lo que se les estaba mostrando. Este ha sido un estudio bastante grande, para la cuya evaluación de impacto se utilizó una metodología experimental, es decir, de forma aleatoria se escogieron aquellas escuelas que recibieron la intervención y aquellas escuelas que no recibieron la intervención para, digamos, al pasar de 1 o 2 años, volver a, digamos, a recoger información y medir el impacto de este tipo de programa. Es un proyecto que involucró prácticamente 2.860 escuelas. Tocamos todas las zonas urbanas, las 24 capitales regionales, y para las zonas rurales solo trabajamos en la zona sur del país, en los departamentos de Arequipa y Cusco. Esto fue un estudio que prácticamente llegó a alcanzar aproximadamente el 30% de la población escolar nacional. Aquí en el gráfico que ven, en la mapa que ve a su izquierda, prácticamente es los niveles de deserción y las zonas rojas claramente son las zonas con mayor nivel de deserción con respecto a zonas amarillas. Y ahí pueden ver, por ejemplo, las zonas azules marcadas, que es donde nosotros hicimos el estudio, es decir, son zonas donde hay presencia de escuela. Sobre la focalización de la población, en zonas urbanas trabajamos con estudiantes de 5º hasta 11º grado escolar y con los padres de familia, mientras que en zonas rurales focalizamos la atención a estudiantes de 5º y 6º grado de primaria, que son básicamente los grados que
cercanos, digamos, al ingreso en escuela secundaria, y vimos que ahí es donde muchas veces hay una deserción bastante grande al pasar entre primaria y secundaria. Y también en zonas rurales trabajamos con padres de familia, es decir, mostramos información a través de este uso de tabletas, unos audífonos, porque era interactiva la información que se le mostraba. Los resultados preliminares de este estudio. Medimos 4 indicadores, digamos, principales. El primero está relacionado a las percepciones. Y esto quiero, digamos, enfatizar esto, porque de alguna forma estaba también relacionada a la pregunta que hizo la señora Magdalena, relacionada, y la respuesta que dio Felipe, es decir, cuando hablamos de este tipo de incentivos no monetarios, tenemos que entender exactamente cuál es el problema antes de pensar en el incentivo que queremos dar. En este caso, el problema identificado, el supuesto, es que padres y estudiantes subestiman los retornos a la educación. Y efectivamente, cuando recolectamos información de línea de base, verificamos que efectivamente sí subestimaban bastante los retornos de seguir estudiando, de terminar la secundaria y de terminar la educación superior, sea universitaria o sea en institutos técnicos. Gracias a esta intervención vimos que efectivamente logramos cambiar estas percepciones, ¿no? Entonces, la percepción de estudiantes y padres sobre los beneficios financieros en la educación incrementaron. Otro indicador súper importante fue la tasa de deserción escolar. La información tuvo un efecto negativo significativo en la tasa de deserción a 1 a 2 años en zonas urbanas y en zona rural. Zonas urbanas tuvimos, digamos, impactos de aproximadamente el 18%, para zona rural muchos más altos, aproximadamente del 48%. Otro componente importante de este estudio fue también trabajar un poco más el tema de trabajo infantil, que está también altamente correlacionado con el tema de la deserción escolar. También aquí encontramos resultados interesantes para algunos grupos, no para otros. En particular, encontramos impacto en mujeres en zonas urbanas que redujeron su, digamos, reducción en tareas domésticas de aproximadamente 15%, y para los niños de 6º grado en zona rural, aproximadamente una reducción del 7%. Finalmente, gracias a la accesibilidad de datos administrativos, pudimos también evaluar el impacto de esta intervención en resultados de las pruebas estandarizadas. Y ahí lo que vimos fue un incremento de los puntajes de las pruebas estandarizadas, sea en, digamos, lenguaje, sea en las pruebas de matemática. Acuérdense que nosotros, digamos, en el 2015, 2015, en la prueba PISA, Perú estaba en la última posición en lo que fue, digamos, que era el aprendizaje en matemática, ¿no? El nivel de conocimiento de la matemática. Entonces, claramente era un problema bastante fuerte. Y con este tipo de programa y analizando digamos, los resultados, datos administrativos, vimos que, por ejemplo, en la prueba de matemática tuvimos un incremento de los resultados de la prueba de un 0.058%, que las mujeres se beneficiaron más, con un 0.09% con respecto a los hombres, ¿no? 0.039%. Aquí 2 aclaraciones. La primera es que este es un resultado súper interesante porque de alguna forma en este tipo de materias como la matemática sabemos que las mujeres generalmente tienden a tener una menor performance. Entonces es interesante que este tipo de programa de alguna forma puede tener, en este caso específico, reducir brecha entre hombres y mujeres. Y por otro lado, uno podría decir, bueno, el impacto no necesariamente es tan grande, pero también tenemos que pensar que la intervención en este caso tiene un coste muy bajo, porque básicamente una vez que se produjo, digamos, el video y las infografías, esas después se tuvieron que enviar en las escuelas. Y para darle, digamos, un detalle adicional, el coste por niño del envío de estos videos fue de 0.05 centavos de dólares. Finalmente, para concluir, fue un estudio interesante no solo porque se hizo una evaluación de impacto que nos permitió medir si es un programa que estaba funcionando o no, sino también que se tomaron medidas interesantes para el escalamiento de este programa. En el 2018, los videos se extendieron a 2.000 escuelas secundarias de jornada escolar completa. Se incorporó básicamente este video, telenovela y infografías en la currícula de las
de las horas de tutoría, utilizando una plataforma online de libre acceso para perdón, directores y docentes. Las escuelas valoraron mucho este programa. De hecho, hicimos algunas encuestas donde vimos que los directores, el 95% de ellos confirmaron su voluntad de seguir con esta campaña de información. Y también me gustaría, quizás al final, le puedo compartir también unos videos interesantes de unas entrevistas que hicimos a estudiantes y padres que daban su opinión sobre la información que estaban recibiendo y de la utilidad de este tipo de información en la toma de decisión. Y otro tema, y con esto concluyo, que creo que también es importante resaltar, es que a raíz de la pandemia, la telenovela ha sido incorporada en el programa Aprendo en Casa, que ha sido el programa básicamente de aprendizaje remoto, ¿no? Que se dio en 3 diferentes canales, online, a través de una página web, por radio y en la televisión. Y lo que se hizo fue dar acceso, transmitir este video en la TV nacional. Entonces llegamos a una gran cantidad de familias y de hecho ahora estamos todavía en analizar, digamos, el impacto de este tipo de programa y cómo el hecho que fue transmitido en la TV nacional, cómo pudo impactar o cómo ha podido impactar, digamos, los niveles de abandono escolar en el Perú. Digamos, creo que otro punto interesante es por qué con el Ministerio de Educación se pensó, digamos, en este tipo de intervención. Primero porque era fácil de implementar y porque también había una gran preocupación, no solo en Perú, pero en todos los países, en la región, también América Latina, Centroamérica, que en base a la experiencia del ébola en Sierra León, se vio como la interrupción de clases después tuvo efectos muy fuertes en el incrementar el abandono escolar. Entonces, por esto se quiso intervenir con este tipo de intervención que había sido previamente piloteada y que había mostrado resultados alentadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir esta experiencia. Vamos a hacer una ronda rápida de comentarios, si los hubiesen, y nuevamente iré en orden alfabético. Para ello, Miss Annie de Belice puede tomar el micrófono. Sí, buenos días. Creo que he aprendido mucho de estos incentivos y pues nada, fue una presentación muy productiva que pudimos salir aprendiendo. Y sí, sin embargo, sí quisiera saber si se podría compartir esta presentación para poder presentárselos a mis otros colaboradores para que vayamos implementando ciertas cosas. Sí, nosotros enviaremos todos los insumos de esta reunión. Con mucho gusto. Gracias. Continuamos en el orden alfabético a Colombia. Adelante, Alejandra, por favor. Muy bien. Continuamos con El Salvador. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sergio, con respecto a los videos, como son videos que es como para incentivar a la retención, ¿verdad? Que los jóvenes a la permanencia en el centro educativo. Son videos, entiendo, para la población que está en la escuela. No son videos para la población que está fuera de la escuela, sino que los que están en la escuela para garantizar un poco más la permanencia. Sí me gustaría, tal vez bilateral, ¿verdad? Si pudiéramos tener acceso a los videos o si están subidos en alguna web para poderlos chequear. Sí, efectivamente, digamos, la telenovela en sí fue mostrada en las escuelas, entonces sí, la población objetivo son las personas que ya están en las escuelas,
Pero también mostramos el video, o sea, una forma también de pensar en cómo hacer llegar esta información es también llegar a los hogares. Claramente, digamos, logísticamente es un poco más complicado, pero también es una forma de transmitir la información si el alumno, el estudiante, el joven no se encuentra en la institución educativa. Sobre los videos, sí, definitivamente puedo compartir estos videos. Gracias. Excelente, muy bien. Guatemala. Lucrecia, por favor. Muy bien, gracias Sergio de Marco. La verdad es que muy interesante el compartir la experiencia. Justo estamos todos los países, estamos, creo, casi todos, no voy a decir todos porque eso es de pronto que no, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en el retorno a clases presenciales, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando sobre los protocolos y pues me llamó mucho la atención el abordaje a través de la telenovela. Realmente es un abordaje totalmente diferente, nosotros no lo habíamos experimentado. Tenemos algunas propuestas ahí de algunas otras instituciones que nos han platicado un poquito de este tema, de cómo abordar el retorno a clases en forma, o la permanencia en las clases, y cómo realmente incorporar a toda la comunidad educativa en esta telenovela. Me llamó también mucho la atención que nosotros justo tenemos el Aprendo en Casa desde el año 2020 que inició la pandemia, y luego pues combinamos el Aprendo en Casa y en clase, ¿verdad? Porque pues trabajamos en el modelo híbrido. Y me interesó muchísimo la propuesta de la telenovela, y sí me gustaría, como bien lo decían los que me antecedieron, poderla, que la pudieran compartir, y como ya creo que ya lo manifestaron que sí va a ser posible o está en las redes, entonces con mucho gusto nosotros nos va a servir y nos va a sumar al esfuerzo que hace Guatemala por la retención, porque todos estamos trabajando en esa misma línea. Creo que es un denominador común en todos los países, en casi todos los países, y nosotros también estamos trabajando algunas intervenciones para poder retener. La permanencia es muy importante de nuestros estudiantes, y cómo este proyecto de ustedes pues viene a favorecer esa permanencia, ¿verdad? Yo les agradezco mucho el compartir con nosotros esta experiencia, y espero pues que nos puedan compartir los materiales. Muchísimas gracias por Lucrecia, por esa reflexión. Avanzamos hacia México. Magdalena. Muchas gracias, sí, aquí estoy. Muchas gracias a Sergio de Perú por la presentación, realmente bastante interesante. Yo también, al igual que algunos de mis compañeros, tengo la inquietud de saber, en esta telenovela que hacen ustedes, pues qué contenidos desarrollan y quiénes son los personajes, qué duración tiene, así si nos pudieras platicar un poquito más. En México hace tiempo, ya mucho tiempo, en las telesecundarias tuvimos una actividad parecida en una asignatura que se llamaba orientación educativa, y realmente era interesante porque tenía ese concepto de telenovela, y en cada sesión de 15 minutos se les iba narrando a los estudiantes eso, una historia con problemáticas, con los personajes eran alumnos de secundaria, y cómo se podían resolver esas problemáticas con apoyo de toda la comunidad. Entonces, ahora que lo platicaste, Sergio, a mí me causa mucho la duda, ¿no? De cómo lo hicieron ustedes. Si nos pudieras platicar un poquito más de eso, muchas gracias. Sí, no sé, Lidia, si prefiere que conteste ahora o esperamos todas las rondas de preguntas. ¿O puedo avanzar? Quizá por el tiempo, Felipe, podríamos esperar los comentarios de Nicaragua, Panamá, y de esa manera hacemos un comentario final. Sí. Muy bien. Entonces, en esa lógica, el director Cerda de Nicaragua tiene el micrófono. Sí, buenos días. Muchas gracias, Sergio, por compartir esta experiencia de Perú. Únicamente mi comentario quiero hacerle en dirección a
que cuando se tiene una intención educativa, se logran, ¿verdad?, los objetivos y los propósitos, y a través de la presentación que vimos, podemos ver de que hay una intención muy clara hacia dónde va dirigido esta política de incentivo de los estudiantes, pero además hay un tema importante que es la interiorización de los protagonistas, porque cuando se podrán hacer muchas acciones, pero si no se interioriza, no se logran los propósitos y los objetivos que se plantean. Entonces lo podemos ver, y a esto le sumaría el tema de la creatividad. O sea, el tema de poder generar estos tipos de iniciativas con los protagonistas, no importa el nivel educativo, implica creatividad, no hacer más de lo mismo, ni seguir formatos, sino pensar, ¿verdad?, en cosas que puedan atender o llamar la atención de los estudiantes en este sentido, como primeros protagonistas de la educación, y poder aportar, ¿verdad?, no directamente al sistema educativo, sino al desarrollo humano de los estudiantes y de las familias. Entonces, solamente en esa línea iba, ¿verdad? Uno, que toda actividad tiene que ser intencionada para tener un efecto, interiorizada, pero que además debe tener un grado de creatividad, ¿verdad? Un alto grado, perdón, de creatividad o iniciativa para poder generar resultados esperados. De acuerdo, Cristian. Y finalmente con Panamá. Aquí cerramos la ronda de consultas. Cristian, Kant, adelante. Iria, hola, sí, hola nuevamente. Sí, Sergio, definitivamente, pues que de nuestra parte nos gustaría que nos compartieras esos videos, esa experiencia mucho más práctica, y porque eso nos va a permitir fortalecernos también, porque de esa misma vía nosotros podemos replicarla en nuestros países y fortalecerlos, lógicamente, porque como decía la compañera anterior, creo que usted va a explicar en un breve momento si los actores son los propios estudiantes, porque entre pares, lógicamente que el aprendizaje es más llevadero, se enriquece mucho más, se contempla mucho mejor, la comunicación es mucho más asertiva. Entonces, por lo tanto, bueno, escuchar a ver su planteamiento, y si es posible que nos pasen los videos y que nosotros podamos tomarlos y replicarlos en nuestros diferentes países, y al final poder evidenciar que la experiencia de Perú va a enriquecer y fortalecer a los otros países que estamos aquí, pues, en Mesoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Panamá. Muy bien, entonces, Sergio, por favor. Sí, no, muchísimas gracias a todos y todas por los comentarios. Definitivamente vamos a compartir la presentación y también los videos, y definitivamente estoy disponible para cualquier tipo, porque digamos, esa ha sido una presentación breve y corta, pero cualquier interés de cómo se desarrollaron los videos, digamos, y también algunas dificultades que tuvimos y cómo las superamos, en caso estén interesados en replicar una experiencia similar, toda la disponibilidad, y de hecho parte de nuestro trabajo es apoyar otros actores, digamos, a replicar intervenciones que resultaron ser, digamos, exitosas. Así que no duden en contactarme para cualquier tipo de pregunta. Relacionado un poco más a cómo se desarrollan los videos, sí, definitivamente, los personajes han sido alumnos, es decir, lo que se definen personajes naturales, actores naturales, es decir, no estamos hablando de profesionistas, sino estamos hablando de que se hizo una selección en zonas urbanas, en contexto urbano y en contexto rural, se hizo una selección de padres de familias, de alumnos que querían participar, hicieron unas pequeñas pruebas y finalmente se seleccionaron aquellos que, digamos, se prestaban más, ¿no?, para la cámara. Y de hecho hay una anécdota interesante que uno de los, llamamos los actores, estudiantes,
tuvo su momento digamos, ser famoso, porque los contactaban todos en Facebook, preguntándole, ¿no?, de la experiencia, y definitivamente ha sido una muy buena idea utilizar, digamos, alumnos de secundarias y primarias, porque en el caso de rural tuvimos que trabajar con escuelas de primaria. Entonces, digamos, en la historia van a ver que va a haber diferentes, digamos, personajes con diferentes edades. Estos han sido videos que tenían una duración entre, digamos, aproximadamente de 10 minutos cada uno. Y en estos videos, aparte de la historia telenovela, también se utilizaron, digamos, infografías que aparecían en ciertos momentos, infografías con un narrador que explicaba la infografía, donde se le daban datos un poco más duros, ¿no? Utilizamos datos administrativos para generar toda esta información. Entonces van a ver en el video que va a haber una telenovela, una historia interesante, y aparte de esto, digamos, alternan con algunas infografías que muestran información específica, ¿no?, sobre, por ejemplo, oportunidades de beca, retornos monetarios, no monetarios, etc. Y creo que sí, lo que hablaba, digamos, nuestro colega de Nicaragua, la interiorización es súper importante, ¿no? Entonces creo que el utilizo de actores naturales, digamos, quizá facilite un poco, digamos, la transmisión y la interiorización de toda la información que se le puede dar, ¿no? Y aparte, claramente, tener el público entretenido, ¿no?, con una idea de telenovela. Bueno, creo que contesté a todas las preguntas, pero por favor me dicen si me faltó algo. Muchísimas gracias, Sergio. Adelante, por favor. La duración, yo nada más quisiera saber la duración que tenían estos videos. Disculpen, estaba en mute. 10 minutos de duración de cada episodio para la zona urbana. En zona urbana fueron 4 episodios de 10 minutos y se mostraron en diferentes momentos, pero para la zona rural, por el tema de infraestructura, que no siempre habían la posibilidad de proyectar estos videos, se mostró el video, digamos, en una sola, digamos, ocasión, y hicimos para la zona rural un video de 20 minutos, 22 minutos, que básicamente abordaba todos los 4 contenidos de zona urbana, pero claramente con una historia distinta, con otros personajes, otros actores, más contextualizado a la zona rural. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, estamos muy entusiasmados con esa experiencia de una novela. Cualquier solución creativa que asegure la permanencia de estudiantes en las aulas, pues es válida. Bien, hemos llegado al final de esta tercera sesión de Enlaces de Educación Mesoamérica. Quisiera ahora trasladarle el micrófono al BID y de manera muy específica a Gonzalo para que pueda hacer una comunicación. Adelante, Gonzalo, por favor. Sí, muchas gracias, doctora From, y gracias a todos, colegas, por su tiempo, por su participación en esta sesión. Desde luego les vamos a hacer llegar las presentaciones, las 3 presentaciones que vimos hoy por correo, y también avisarles que conforme a nuestro plan de trabajo, la próxima sesión corresponde a una de intercambio de experiencias de los países participantes en la iniciativa. Entonces también estaremos aproximándonos a algunos de ustedes para buscar construir digamos, la estructura de la presentación y buscar animarlos a que presenten sus experiencias. Y esto sería, en principio, para el jueves 7 de julio, la siguiente sesión. También les voy a compartir en este momento por el chat una serie de enlaces sobre una iniciativa de tutorías remotas que hemos estado desarrollando desde la División de Educación en el BID. Es un poco un spin-off de este grupo de trabajo. Entonces, estamos contentos con los resultados que estamos obteniendo ahí. Se los hago llegar también por el chat que tenemos del proyecto de Educación Mesoamérica. Y solamente hacerles notar, digamos, van a encontrar ahí un enlace a una revisión de literatura
sobre ese tema de tutorías remotas, un enlace a un evento que tuvimos la semana pasada sobre, digamos, con especialistas en torno a este tema, y finalmente un enlace a una forma, un formulario para relevar experiencias de programas de tutoría en América Latina, con la solicitud muy encarecida de que si ustedes conocen a alguien, alguna organización, alguna universidad, e incluso a alguno de sus ministerios que estén llevando a cabo programas de tutorías remotas y que quisieran que quede esto reflejado en un estudio que estamos haciendo, que se va a presentar en el próximo encuentro el 22 de junio. Por favor, siéntanse libres de compartir este enlace y la invitación para que puedan llenar ahí su información, sus datos, ¿no? Cualquier tipo de experiencia basada en tutorías que se haga de forma remota, nos interesa mucho conocerla, ¿no? Entonces les pongo por ahí el enlace para ello. Y el próximo encuentro de este tema de tutorías se va a llevar a cabo el 22 de junio. Va a ser un foro abierto también, donde vamos a convocar sobre todo a organizaciones de la sociedad civil, porque estamos tratando de generar una alianza fuerte, digamos, en torno a esta iniciativa. Entonces, quería compartirles esto, les hago llegar este mismo mensaje también por el chat, y de nuevo agradecer a todos por su participación, su asistencia, su tiempo esta mañana, y muchas gracias. Regreso con usted, doctora Fon. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo, por esos anuncios. Ya hemos anotado el próximo jueves 7 de julio para la cuarta sesión con estos temas que son tan interesantes, tan enriquecedores. Bien, hemos llegado al final. Quisiera recordar que existe la disponibilidad de los especialistas del BID para sostener consultas bilaterales y poder ampliar, profundizar los temas. Gracias a cada uno de ustedes, enlaces, gracias a nuestra presidencia conjunta, Nicaragua-México, en especial a México, en su condición de presidencia permanente, y próximamente estaremos enviando todos los materiales de ese encuentro. Gracias al BID por este acompañamiento tan valioso, por esta facilitación de estos temas que son innovadores, interesantes y que son también muy útiles para las realidades en nuestros países. Así que muchas gracias a todos y estamos convocados para el 7 de julio. Feliz tarde. Saludos, chao, hasta luego. Muchas gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias, saludos.